Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias al Centro Cultural de España que nos acoge como Editorial Universitaria Bonó. Quiero saludarles a todos, en especial al director de esta Editorial Universitaria Bonó, Pablo Mella, que nos acompaña. Fuertes aplausos para él. También tenemos a la expositora de esta noche, Ingrid Luciano, que es... Adelante, sí, tranquilo. Ingrid es actriz, directora teatral, docente e investigadora de filosofía, teatro. Hizo una maestría en metodología de la investigación científica. También tiene una maestría en dramaturgia. Y en la colección Ensayos Bonó de esta editorial, hace poco publicó el libro Prostitutas, una ventana a la dramaturgia dominicana. Y hoy, a raíz de ese libro, nos compartirá esta conferencia, Raza, Clase y Género en la Dramaturgia Dominicana. Gracias por estar, que la disfruten. Les dejo con Ingrid Luciano. Gracias, César. Gracias a la editorial Bonó, al Centro Cultural de España, a ustedes por estar aquí, sobre todo. Moverse para escuchar esta conferencia que espero que sea de su provecho. Y bueno, y a quienes nos ven también de manera virtual. Yo voy a leer para ser más específica y seguro iré recortando en el camino porque fui muy prolífica en la escritura, me dio brega como hacer el recorte, ¿no? Entonces vamos a esto. La conferencia, como un poco decía César, Raza, Clase y Género en la Dramaturgia Dominicana, se va a basar en lo que recojo en el libro Prostitutas, una ventana a la dramaturgia dominicana, que lo pueden conseguir en ahí afuera, ¿no? Entonces, básicamente, los ejes de raza, clase y género son importantes para los hallazgos de esta investigación y lo que yo voy a hacer es compartir algunos de esos principales hallazgos, haciendo énfasis en la relevancia de estos ejes de análisis para la dramaturgia, pero digamos que se podría extrapolar para el teatro y para la literatura también. Entonces, el orden, para que sepan cómo nos vamos a mover, estoy en la introducción, voy a abordar de manera muy general la investigación para que tengan una idea global de qué se trata. Luego voy a ver los marcos teóricos que aportaron al estudio, los hallazgos, que será, digamos, que la parte central entre los hallazgos y los marcos teóricos, y luego una muy breve reflexión final para abrir el diálogo que espero que nos dé chance de que sea bien enriquecedor. Entonces, vamos con la investigación. Se trata de un estudio que abarca desde el 57 al 2021, o sea, 64 años de dramaturgia dominicana, y ahí yo incluí todos los textos dramáticos a los que pude tener acceso primario en lo que hubiera personajes de prostituta, sea a nivel protagónico o secundario. Lo que indago en las obras es cómo son representados los personajes, cuáles son los imaginarios que se construyen alrededor de la prostituta y cómo el foco sobre estos personajes permite abrir ventanas hacia otros elementos dentro de los textos, como su visión sobre otros personajes femeninos, sobre la nación, las desigualdades económicas, la violencia, etcétera. En total, son 26 textos dramáticos, de 19 escritos por hombres y 7 escritos por mujeres, pero digamos que son 28 si incluyo también 2 piezas de mi autoría, que no las incluyo en el diálogo de todas, sino que les dedico un breve capítulo al final. Entonces, en este recuadro, no tan bonito, pero para que vean así, a modo general, cuáles son las obras y cuáles son los autores, tenemos obras desde el 57 Franklin Domínguez y la más reciente de Ángelo Valenzuela en el 2021, escrita antes, pero digamos que puesta al público.
Tenemos de Manuel Rueda, Rafael Áñez Vergés, Jaime Lucero, Jafe Cerulle, Reinaldo Disla, Radamés Polanco, Yana Elizabeth Tejada, María Isabel Bosch, Iván García, Chiqui Vicioso, Kenia Liranzo, Carlos Castro, Wadis Jaques, Mariluz Acosta, Jafe Cerulle, Olivier Batista, Giovanni Cruz, Elizabeth Ovalle, Radamés Polanco, Rafael Morla, José Luis Fersola, César Sánchez Veras, Gisela Nolasco y Ángelo Valenzuela. Esas son las obras que vamos a estar, de las que voy a estar hablando. Obvio que no voy a mencionarlas todas en este recorte que he hecho para hoy. Entonces, hay otras obras que fueron identificadas pero no incluidas porque no pude tener acceso directo a los textos. Aunque yo hubiera visto la obra en algún momento, eran los textos mi objeto de estudio. Y hay otras obras de las que no tuve noticia en el transcurso de la investigación, pero que existen, han sido publicadas o representadas. O sea que reconozco que este no es el universo completo de obras con personajes de prostitutas, pero al ser digamos, una representación tan amplia, se pueden extrapolar, digamos que los hallazgos más allá de esto. Entonces, incluso cuando fui encontrando cosas en el camino, digamos que podían aplicarse las categorías a ello, o sea que en ese sentido. Entonces, vamos con los marcos teóricos de la investigación, que son estos 5 que están aquí. Digamos que suman nuevas capas de sentido a algunas obras emblemáticas de nuestro corpus teatral y aportan al estudio de la dramaturgia más contemporánea y menos estudiada. Entonces, estos son estos 5. Voy a adentrarme brevemente en cada uno de ellos, digamos, cuáles fueron las preguntas o los abordajes que cada uno de ellos me permitió entonces para adentrarme a los textos. ¿En qué me aportó cada uno? Esto de la dialéctica, autonomía, heteronomía del arte frente a la sociedad es una terminología de Theodor Adorno en una obra del 83, año en que yo nací, Teoría Estética, donde frente a los debates del momento, esto de que si arte por el arte o arte comprometido, Adorno responde como suele responder diciendo ninguna y las dos a la vez. O sea, no se puede forzar el carácter heterónomo que vendría siendo la dependencia del arte frente a la sociedad, porque el arte siempre es un producto social. No es porque tú hagas una obra con un tema social que el arte va a ser social. Aún el arte más abstracto es producto de las fuerzas productivas de la sociedad. Pero es en cuanto a arte que ese arte se relaciona con la sociedad y eso le da su relativa autonomía. Entonces, junto a otros autores como Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Ludovico Silva, Adolfo Sánchez Vázquez, esta perspectiva de Adorno me ha permitido abordar una temática como esta de las prostitutas en la dramaturgia dominicana, que implica una relación entre lo estético y lo social, pero buscando no caer en la tentación de reducir las obras a sus elementos sociales, ni tampoco la llamada teoría del reflejo del arte, de que el arte debe reflejar la sociedad y demás. En ese sentido, siempre parto del reconocimiento de que los elementos que analizo en las obras no las abarcan en su conjunto, en tanto obras dramáticas, aunque tienen mucha luz que arrojar sobre ellas. Y aunque miro asuntos sociales en obras de arte, es en cuanto a obras y artificios con sus reglas internas que trato de analizarlas, partiendo de las reglas de juego que las mismas obras proponen, incluyendo cómo ellas buscan el vínculo con lo social. Pero todo eso, independientemente de cuál es la intención del autor, de, digamos, qué quería, nunca le pregunté a nadie, ¿cuál era tu intención? Ese no era el objeto de estudio, sino tratando de ver, digamos, que la, entre comillas, objetividad de la obra de arte, la objetividad del texto y las claves que el mismo texto ofrece en sus elementos. Entonces, la segunda, la teoría literaria feminista, es una tradición que lleva, digamos, ya 100 años, con Virginia Woolf en adelante, que me permitió abordar como preguntas clave que me hacía y que digo, bueno, vienen de esta tradición, ¿no? Por ejemplo, la atención, que es el punto del estudio de los estereotipos en la construcción de los personajes femeninos,
Es algo que viene de esta teoría literaria, y también la pregunta por la diferenciación entre cómo se ven estos estereotipos en autores y autoras, digamos. Entonces, la crítica literaria feminista tiene una tradición de análisis desde donde se elaboran preguntas sobre el rol de las mujeres como autoras, en este caso de textos teatrales, y como personajes, enfocándome entonces en los personajes de prostitutas y la luz que el abordaje de estos arroja hacia los demás personajes femeninos en las historias. Entonces, reconociendo la diversidad que hay dentro de la teoría literaria feminista, que no es, digamos, que una sola visión, me alejo de cualquier mirada esencialista o que busque de alguna manera normativizar el arte. Hay perspectivas ultra realistas que se llaman, por ejemplo, que buscan, digamos, que ponen como unas reglas que tienen que tener las obras para lograr cierta aprobación feminista y demás. Me alejo, digamos, que de esas posturas, y con una autora que se llama Annette Kolodny, la idea de que la teoría literaria feminista tiene su vigor en la crítica, más bien, es decir, en la atención que pone a las formas en que las estructuras patriarcales se inscriben en el arte, porque no desaparecen cuando estamos escribiendo. Entonces, por otro lado, si ven abajo, la teoría literaria del feminismo negro, ¿verdad? Lo separo porque realmente es como si son dos tradiciones distintas. Autoras de esta corriente en Estados Unidos, desde Alice Walker, Toni Morrison, Hazel Carvey, Barbara Smith, Patricia Bell Scott, etcétera, etcétera. Además de estudiar y poner sobre el tapete los aportes literarios de las escritoras afroamericanas, también se cuestionan entonces el silenciamiento de las mujeres negras como personajes en las obras escritas tanto por hombres blancos como por hombres negros. O critican los estereotipos sobre la mujer negra cuando sí está presente en la literatura. Y entonces tienen como algunos estereotipos, arquetipos, como la cuidadora, sea doméstica, nana, enfermera u otros roles relacionados, o como la Jezabel, o Jezebel en inglés, una mujer no civilizada, inmoral, hipersexualizada, que lleva al hombre blanco a su perdición. Entonces, el punto de estas escritoras es que la categoría mujer no es homogénea como para analizar desde ella y sin más las obras literarias, entonces aportan a la interrelación género-raza, pero también género-raza-clase. Entonces, hay cuestionamientos que formulé a los textos a partir de esta tradición literaria. Me pregunté si estaba presente el estereotipo de la Jezabel, por ejemplo, cómo juega la racialización en la construcción de los personajes de prostituta. Y se puede decir que esa inquietud es como la motivación inicial de la investigación, porque partió de no estar conforme con la forma en la que eran representadas personajes de prostitutas dominicanas en obras de ficción de otros países, especialmente Argentina, y entonces tratar de ver cómo desde el país, desde la dramaturgia del país, se había o no contestado a esos estereotipos. Entonces, por otro lado, los estudios aquí etnorraciales en la literatura dominicana, digamos que vinculado con el enfoque anterior, pero más ubicado en las reflexiones desde nuestra isla y su diáspora. Con este marco parto principalmente de aportes de diversos autores, todo lo que ha sido, bueno, la búsqueda de, entre comillas, del tema negro en la literatura dominicana, pero específicamente algunos aportes conceptuales de Silvio Torres Sayán, quien busca explicar las particulares formas de racialización de la sociedad dominicana, las raíces históricas detrás del rechazo o negación de lo negro, con un concepto que utiliza bizarro, me parecía bizarro al inicio, pero me fue muy útil en el proceso de análisis de las obras, que es la conciencia negra desracializada, entre comillas. Una noción de dominicanidad incompatible con lo negro y que sitúa la ancestralidad de lo dominicano en aquellos criollos dueños de esclavos y no en los esclavizados y su rebeldía. Entonces, hay otros autores que, tomando también de Silvio Torres y demás, como Camille Stevens, Raj Shetty, que estudian textos dramáticos dominicanos, y también tomo algunos aportes de ellos. Y todo esto fue como una mirada productiva a la hora de entonces analizar, bueno, ok, cómo son representados los personajes de prostituta y cómo aportan al reforzamiento o cuestionamiento de discursos nacionales racistas. ¿Cómo entra la prostituta dentro de la nación? Esa era como una pregunta. Y por último, los debates feministas sobre prostitución.
un tema en el que no me quería meter por controversial y por complejo, pero que no tuve de otra y me alegro porque realmente fue sumamente productivo. O sea, preguntas como ¿cómo concebimos la prostitución? ¿Es una profesión? ¿Es opresión de la mujer? ¿Es un trabajo que debe ser protegido y regulado? ¿Es una forma de esclavitud que ha de ser abolida? ¿Quién es el sujeto de la prostitución? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Dónde poner el énfasis? ¿Y qué pasa con las migrantes, las mujeres de color del llamado tercer mundo que tienen en la prostitución una vía para mandar remesas a su familia? ¿Cuál es la relación entre prostitución y colonización, entre prostitución e imperialismo, entre la familia burguesa y la prostitución? Bueno, eso han sido décadas de debates, y para los fines de la investigación lo que he hecho es arrojar luz sobre cuáles son los debates y ubicar los textos dramáticos dentro de esto. Aunque los textos y los escritores no necesariamente escriban diciendo voy a escribir una obra regulacionista, digamos. Muy pocos escriben desde ahí, pero se ubican de alguna u otra manera en diferentes puntos del debate. Entonces, las terminologías son complejas en estos debates, por eso ustedes van a escuchar y van a ver en el libro que alterno a veces, ¿no?, entre es prostituida o se prostituye, dependiendo de la perspectiva del texto que estoy estudiando, entre persona en situación de prostitución y trabajadora sexual, dependiendo de la perspectiva del texto. Entonces, por eso prostituta está entre comillas, porque digamos que no es solo una ocupación, sino que también es un estatus, son unos estereotipos, son unos símbolos y significación que colocamos alrededor de eso. Entonces, gracias a esos 5 marcos de referencia que giran en torno a raza, clase y género, que bueno, se entrecruzan en un sentido, pero también se contradicen, pues entonces siento que puede tener algunas respuestas o hallazgos, porque digamos que dependiendo de la pregunta uno obtiene la respuesta. Si no te haces ciertas preguntas, no vas a encontrar cierto tipo de respuesta. Entonces, vamos a ver los hallazgos. Se me fue una Z. Porque estamos en el centro. Entonces, recuerdo que estos hallazgos son sobre la dramaturgia literaria o textual, no sobre las puestas en escena. De hecho, alguno de estos hallazgos puede ser que en obras que ustedes hayan visto puesta en escena, puede ser que ese director o esa directora haya transformado esa visión y la haya puesto de otra manera. En algunos he visto casos de ese tipo, pero mi objeto de estudio son los textos. Entonces, estos son los 4 elementos en los que decidí centrarme, digamos, para hoy, que son las miradas contrastantes sobre las prostitutas y la seducción, miradas contrastantes sobre el heroísmo de las mujeres en situación de prostitución, elementos de raza y nacionalidad y la trata de mujeres. Entonces, esos son los 4 puntos y los voy a dejar ahí y voy a ir pasando de uno a otro. Vamos a empezar con el primero, esas miradas contrastantes sobre las prostitutas y la seducción. Primero decir, yo presenté en el libro, están presentados de manera separada los hallazgos de dramaturgos y dramaturgas. Lo hice de esa manera porque precisamente encontré contrastes bastante llamativos y me pareció interesante presentarlo así. Sin embargo, no asumo, digamos, una mirada monolítica de unos y otras, sino fue a partir de lo que fui encontrando que hice esa separación. Entonces, las representaciones que hacen los dramaturgos de los personajes de prostitutas son muy diversas, pero en los 64 años de dramaturgia que componen las obras, hay una constante en muchas de las piezas de dramaturgos, tanto en las más antiguas, o sea, de los 50, como en las más recientes, del nuevo siglo, que puede constatarse que todavía se mantiene en parte de nuestra dramaturgia masculina la noción de la mujer como representación de la seducción y de la prostituta como la seducción que puede ser máscara o simulacro, sea para fines nobles y justos o para fines egoístas y viciosos. Eso se da en textos de los 50, 60 y de los más actuales. Entonces, no se puede hablar, en algún momento Chiqui Vicioso, en un brevísimo análisis de género que hace, dice, bueno, la mujer ha sido vista como prototipo de la virtud y el vicio, ¿verdad? Hasta la era de Trujillo, donde ya eso va cambiando. Pero realmente, más o menos va cambiando, no tanto. O sea, no se puede hablar de como una evolución de más a menos sexismo, sino de 2 tipos de perspectiva que conviven. La primera sería
plantea la idea de la seducción como simulacro, como un rasgo natural de las prostitutas, ya que ellas se representan como el epítome de la falsedad, la superficialidad y la manipulación femeninas. Y dentro de la otra, entonces ya habría un cuestionamiento, digamos, donde a veces se toma esa falsedad o simulacro como elemento externo de la propia ocupación, pero no como un rasgo natural. Ejemplos diversos de la primera mirada se ven en las obras, por ejemplo, Entre Alambradas de Manuel Rueda, Una farsa en do menor de Rafael Áñez Vergés, Cada cual lucha a su manera de Iván García o Duendes y locos de las dunas de Giovanni Cruz. Entonces, en la segunda perspectiva, que hay un rompimiento del estereotipo al poner el foco en la subjetividad de los personajes de prostituta o en el cuestionamiento del contexto social más amplio y la marginación social de género, clase o raza, se ve entonces en obras como El último instante de Franklin Domínguez, o sea que no es evolutivo, esa es la más vieja y tiene cosas desde mi perspectiva tal vez de más avanzada, ¿no? Cuentos del Callejón de la Yaya de Jaime Lucero de los 70, Bolo Francisco de Reinaldo Isla de los 80, y luego tenemos miradas, digamos, duales o ambiguas también, que se pueden interpretar de diversas maneras, como en Prostip de Jafé Cerulle, María Viveza de Radamés Polanco, Cena para 3 y medio de Ángelo Valenzuela o Mansión Herminia de César Sánchez Veras, donde al mismo tiempo que se presenta la seducción como habilidad del oficio, y no como aspecto natural, también hay un regodeo con la idea de la seducción simulada, enfatizándola a veces o como ironía, o como alivio cómico, o como un juego escénico con el público. Ahora, por eso lo de las miradas contrastantes. En los propios dramaturgos hemos visto que existe la mirada contrastante. Pero cuando nos vamos a las dramaturgas, ¿en quién se concentran ellas en la teatralidad de la seducción? Ellas se centran en la teatralidad de la seducción de los buscones. En contraste con los dramaturgos, en ninguna de las 7 obras de dramaturgas analizadas se representa a las mujeres en situación de prostitución como sujetos centrales de la seducción falsa. Al contrario, la manipulación que interesa representar a las dramaturgas es la de los proxenetas buscones que se dedican a seducir de manera profesional para engañar a las futuras o presentes víctimas de sus redes de trata, así como políticos corruptos. Frases como, no lo puedo creer, me enamoró y me engañó por dinero, por ejemplo, hay en las obras. Entonces la perspectiva se voltea, y esto es en las obras específicamente de A la espera de Elizabeth Ovalle, Mujeres al desnudo de Mariluz Acosta, Retorno de Kenia Liranzo y La señora de la Cruz de Gisela Nolasco, donde también hay unas escenas donde se cuestiona la construcción falsa de esa seducción en la prostituta, pero también de las formas de la feminidad de la dama de alcurnia, donde ella contrasta estas dos formas como, digamos que falsedades y construcciones sociales, no un elemento natural de lo femenino. Entonces vamos ahí a esa pregunta original de cómo funciona de una u otra manera, digamos, los estereotipos en dramaturgos y dramaturgas, y aquí se puede ver esta distinción clara. Vamos entonces al segundo hallazgo, ¿no? Que dice ahí, miradas contrastantes sobre el heroísmo de las mujeres en situación de prostitución. Entonces, algo que a mí me llamó la atención en las obras de los dramaturgos fue la coincidencia en 4 de ellas de actos heroicos llevados a cabo por los personajes de prostitutas con mucha importancia para la fábula, ¿no? Para la trama. Me refiero a Entre Alambradas de Manuel Rueda, Cada cual lucha a su manera de Iván García, Noche desvaída sobre una parada de autobús de Olivier Batista Lemer y Duendes y locos de las dunas de Giovanni Cruz. Yo me fui dando cuenta de que en dichas representaciones el heroísmo de los personajes de prostituta tiene un doble filo. Las exalta al mismo tiempo que las encasilla. Cuando se la venera, se la estigmatiza. Cuando se la compadece, se la degrada. Esto me recuerda una frase de Virginie Despentes, la autora de Teoría King Kong, a partir de su experiencia como prostituta, que dice, muchos hombres nunca son tan amables como cuando están con una puta, dice. No es el objetivo de Despentes aquí, digamos que para lo que voy a usar su frase, pero el recuerdo de esa frase me llevó a pensar en
cómo con la amabilidad puede ocurrir con la galantería, que se esconden en ella prejuicios. Entonces, por temas de tiempo, de estas 4 solo ejemplificaré entre Alambradas de Manuel Rueda. Si quieren que me extienda más, me lo preguntan después. Entonces, en esta obra, escrita en el 66, pero ubicada ficcionalmente en la Revolución de Abril del 65, Canela es la protagonista de nuestra historia, es la prostituta del vecindario. Las vecinas, que se llaman a sí mismo vecina primera, vecina segunda, la juzgan porque es una reaccionaria por prestarse a darle su servicio a soldados norteamericanos. De hecho, llegan a defender una especie de prostitución nacional, no para los gringos. Entonces, pero ella solo se busca, digamos que la vida, ¿no? Está buscando su supervivencia. Y la de su proxeneta, que también lo tiene. Entonces, Canela es representada en un principio como un personaje frívolo y superficial. En la primera acotación, él hace ese énfasis en que veamos que ella incluso la llega a comparar como con un animalillo. Que sus formas, artimañas de seducción grotescas y teatrales no le funcionan con Jimmy, el soldado norteamericano, que trata de establecer un vínculo más humano con ella. A pesar del rechazo de Canela, a Jimmy en un principio, esta no puede evitar enamorarse de él, entonces lo mata. Para las vecinas, Canela se convierte en una heroína que ha cometido un acto político. Ah, bueno, pero que tú en el fondo eras constitucionalista, era nada más, tú sabes, qué sé yo. Ok. Sin embargo, en su interior, leyendo la trama profunda de la pieza, pareciera que el autor no ve en Canela la posibilidad de un acto político, sino pasional. En su interior, la dualidad entre mujer decente u honrada, incluso Jimmy le dice que ella le recuerda a su madre y ella no aguanta eso, que es como Jimmy la ve, y entre comillas la puta, que es como ella se ve, se convierte en una tragedia para Canela. No logra conciliarlas las dos y no logra aceptar que esté enamorada de un soldado norteamericano. No se permite amar, no se permite ser amada. Se niega a cambiar la imagen que ha construido de sí misma como la prostituta del vecindario. Por otro lado, el doble filo del heroísmo de Canela está también en que Jimmy, el soldado norteamericano, es presentado como el personaje más profundo y humanista de toda la historia. El autor se coloca de su lado, pues plantea que sus intenciones eran genuinas. De hecho, luego de que lo mata, leen hacia el final un fragmento de su diario, donde se ve que era un idealista, todo bueno. Mientras que el pragmatismo de Canela es el que se muestra como extremista, al no reconocer el amor cuando lo tiene enfrente. Y a su vez hace que queden como extremistas y ridículas las vecinas constitucionalistas que están celebrando un acto político y no tiene nada que ver. Pues no pudieron ver más allá de la nacionalidad y el uniforme de un joven que en el fondo, según la premisa de la obra, también quería lo mejor para el país. Si bien en la misma introducción el autor Rueda plantea que no se trata de una obra en la cual predomina el factor ideológico, y otros autores le toman la palabra, como José Alcántara Almanzar, afirmo que sí es preciso sacar conclusiones ideológicas de la trama de la pieza. La combinación de esos 3 elementos mencionados, el extremismo del Canela, el humanismo del soldado, la ridiculización de las vecinas constitucionalistas, implica un énfasis ideológico a favor de esa nobleza o bondad de los soldados norteamericanos, frente a los otros personajes que él mismo en su introducción dice que representan al pueblo dominicano. Lo que se transmite es que él no era solo un soldado, ante todo él era un hombre, era un ser humano, pero Canela no pudo ser más que una prostituta y perdió la oportunidad de ser plenamente humana al asesinarlo. Entonces, las vecinas pierden una oportunidad también, según la trama de la obra, por no ser humanas, más allá de ser constitucionalistas. Entonces, claro, puede ser que el propósito de Rueda sea veamos lo humano más allá de las etiquetas, ok. Sin embargo, en el trasfondo ideológico se lee la idea de que combatir a esos soldados norteamericanos fue una pérdida, como sucedió con Canela y sus vecinas, porque ellos podrían representar un progreso intelectual para nuestro pueblo. No necesariamente digo que él está haciendo una apología de la invasión norteamericana, pero sí recuerda un poco a eso que José Molinas analiza en nuestra dramaturgia, que es la tendencia a representar al país como necesitado de una tutela extranjera, que en la Primera República era una tutela europea, pero que ya después de Trujillo, una tutela norteamericana. Entonces, tiene esos temas.
me brinco cosas aquí porque me fui en una con Manuel Rueda y sigo con algunos de los demás hallazgos. Entonces, en el caso de las dramaturgas, el panorama es distinto. En la mayoría de las obras, los actos heroicos en los que se ven involucrados estos personajes son migrar, dejar a sus familias y sobrevivir a la trata y la prostitución. Entonces tienen una mirada empática hacia estos personajes, una mirada que cuestiona la sociedad y el negocio organizado que las ha llevado allí, y una construcción de los personajes que, aunque sean objetivamente víctimas del engaño y el abuso, subjetivamente resisten para sobrevivir con la esperanza de que en algún momento saldrán de esa situación. O sea, hacen entonces un viaje del héroe, emprenden el viaje, la migración, ¿no? Dejando a sus familias y su hogar, tienen su aprendizaje, tienen su resiliencia, tienen la valentía en algunos casos del retorno, en algunos casos digamos que logran sus objetivos, en otros casos no, pero el único digamos que heroísmo que las dramaturgas necesitan resaltar es el propio viaje digamos que de sobrevivir a la trata o no sobrevivir a la trata y a la prostitución. Ahora, hay que resaltar que en algunos autores, tanto que tengan personajes de prostitutas migrantes o no migrantes, también se lee una perspectiva similar, como en el caso de Jaime Lucero, Carlos Castro, Wadis Jaques y José Luis Fersola. Vamos al tercer elemento de los hallazgos, elementos de raza y nacionalidad. Realmente ya con lo de Rueda estamos hablando de nacionalidad, ¿verdad? Y de algunos temas, ¿no? Pero aquí voy a seleccionar algunos de los elementos del análisis, partiendo de esto que les decía al inicio de la conciencia negra desracializada, que hace que, digamos, a una consecuencia sería la autopercepción como no negras por parte de muchas personas dominicanas, producto de todos estos procesos históricos e ideológicos, reconociendo, porque a veces ponemos ahí raza, nacionalidad, y la gente dice, bueno, pero raza no es un dato natural, digamos que es una construcción social, entonces es como las construcciones sobre la raza que se construyen en la sociedad dominicana, cómo operan en los textos. Eso es lo que me ha interesado. Entonces he observado en algunos casos cómo se ponen las acotaciones, cómo se describen los personajes. Hay características raciales en los personajes, cómo eso tiene que ver entonces con su personalidad o no, o para qué ponen ese tipo de datos en la obra, por ejemplo. Entonces, hay algunos datos interesantes. Lo primero es un contraste en cómo las prostitutas con una racialización explícita, porque no en todos los casos lo es, en las obras son negras cuando son migrantes y blancas o aparentes cuando son cotizadas dentro del país. O sea, nosotros tenemos personajes como la rubia en Bolo Francisco, la jabada tiene una también, la gringa en Barrio Siete Tumbas de Giovanni Cruz, que son todas, digamos que entre comillas, prostitutas cotizadas, regentas de prostíbulo, favoritas de sus proxenetas. Sin embargo, las más cotizadas en el extranjero son las negras, ¿no? Y que están entonces racializadas en las obras de manera explícita, de esa forma. Y eso, bueno, lo que vemos es el funcionamiento distinto, ¿no?, del mercado sexual interno y externo, donde el propio racismo dominicano haría que las mejor pagadas, más buscadas son las rubias o jabadas, mientras las negras son hipersexualizadas, sobre todo en el mercado internacional. En ambos casos, lo que adquiere valor es el hecho de ser más exótica o escasa, reforzando el carácter de mercancía del cuerpo prostituido. Entonces, varios de los dramaturgos en esto digamos que lo presentan a veces como crítica, ¿no? Están presentando la crítica. En casos como Bolo Francisco de Reinaldo Disney hay una crítica estructural del racismo y del clasismo de la sociedad dominicana. Otro interesante hallazgo es cómo a través del personaje de la prostituta, así como vimos esto del tema tal una mirada un poco imperialista y neocolonial le pondría a la mirada de Entre Alambradas de Manuel Rueda, en otros casos es otra la historia. Carlos Castro tiene una obra que se llama Buscando un Cuero, donde el personaje Cuero se llama La Patriótica, digamos, y trabaja de noche junto al altar de la patria. Pone entonces sobre el tapete el cuestionamiento de los discursos nacionales grandilocuentes. Ustedes saben lo que significa el altar de la patria en este país y no dejan que nadie haga ni un baile que parezca mínimamente no hispano, ¿verdad? Ahí entonces cuestiona esos discursos como nacionales grandilocuentes y chauvinistas y plantea la pregunta, ¿quién es más parte de la nación? ¿Esa prostituta perseguida que busca su supervivencia o el policía que la persigue,
que la abusa y que literalmente hay una escena en la que, me disculpan la palabra, se caga en el altar de la patria. ¿Quién forma más parte de la nación? Es la pregunta también. Cero de Wadis Jaques, por ejemplo, promueve, digamos, que una identidad transnacional, algo que ha estudiado Camila Stevens en otras obras del teatro dominicano, al presentar personajes de diversas procedencias en el mundo, enfrentándose a los mismos estigmas por tener VIH, ¿no? Y como vimos, digamos que estas dos miradas, por ejemplo, la de Wadis y la de Carlos Castro, contrastan con esta otra perspectiva que hemos visto en Manuel Rueda, para que veamos que no son perspectivas monolíticas, digamos, la que tenemos de ningún lado. Entonces, hay un elemento de esto mismo que subyace en el caso de las dramaturgas, en algunas de las piezas, que es como resuena el arquetipo de Caperucita y el lobo, un poco, con una cierta moraleja sobre el cuidado que han de tener las mujeres al migrar. Esto pasa un poco en A la espera de Elizabeth Ovalle, donde por el carácter inocente, devoto, crédulo de Marisol, el personaje central, es como el personaje demasiado bueno al que le suceden cosas demasiado terribles. Se la llevan, digamos que engañada a Países Bajos, ella cree que se va a estudiar a España y demás, y al final no. Entonces, funciona como contraste dramático realmente, porque precisamente ella, que es así, a diferencia de su amiga, que es más jovial y más tigra, digamos, dicho sea de paso, descrita también como de tez oscura, esos también son elementos ahí que están incluidos en el análisis en el libro. Si bien sirve como contraste dramático, también tiene como esa resonancia al cuidado con la migración, que eso no es tan bueno, ¿no? Que no se ve necesariamente en otras de las obras de dramaturga que también abordan la trata, como el caso de Las Miajeras de María Isabel Bosch, donde presenta todo lo terrible de la trata, pero dejando abierto el diálogo, dejando abiertos los finales, aún en los casos donde hay mayor tragedia. Y esta obra, para terminar con ese tercer elemento, esa obra de María Isabel Bosch, también es una donde se evidencia como ejemplo que tú puedes plantear la racialización del personaje, mostrarla en la interacción y las situaciones que vive, sin necesidad de que exista una acotación que indique color de piel, porque el elemento racial no está planteado como un indicador de carácter moral o de personalidad de ningún tipo, sino como una condición social que afecta a los personajes a partir de los prejuicios y expectativas que suscita en el otro, y en sí mismo también. Eso me parece interesante. Entonces, por último, la trata de mujeres. De esto hay muchísimo que decir, pero lo único que voy a resaltar es el hallazgo de la investigación de que son las dramaturgas las que se dedican a develar los mecanismos del negocio de la trata internacional de mujeres a partir del 99 hasta la actualidad. 4 de las 7 obras estudiadas de dramaturgas dominicanas hacen un énfasis especial en esto: Chinchorro de Yana Elizabeth Tejada, Las Viajeras de María Isabel Bosch, Retorno de Kenia Liranzo y A la espera de Elizabeth Polanco. En el caso de Mujeres al desnudo, de Mariluz Acosta, ahí hay diferentes situaciones de violencia contra las mujeres en 11 monólogos interconectados, 2 de los cuales abordan la temática de la trata. Otros dramaturgos habían tenido antecedentes de abordar el tema de la trata, pero digamos que no de manera completa en las obras, o sea, a dedicarle obras completas, a develar los mecanismos de la trata, son las dramaturgas que lo hacen. Entonces, presentan el contraste entre las esperanzas y sueños antes de viajar con lo que se encuentran. Hay una crítica a los estados nacionales, al Estado dominicano por llevar a la gente a la situación de migración forzada, una crítica a los estados receptores y su negligencia también. Digamos que muestra todos los refinados mecanismos, pero siempre mostrando mujeres diversas, con subjetividades ricas, anhelos, sueños, frustraciones, que son víctimas de violencia y el negocio que las convierte en mercancía, pero son sujetos que resisten también. Entonces, en ese sentido,
Hay algo que ya para finalizar me parece interesante del teatro como posibilidad frente a la teoría incluso, y es que muchos debates feministas sobre la prostitución a veces dejan el asunto, los debates como un dilema sin encuentro, ¿no? En un caso específico es o las mujeres son víctimas de la prostitución o son agentes libres de la prostitución. Sin embargo, por la necesidad del teatro de presentar la contradicción, la tensión, para que funcione el drama, nosotros tenemos en las obras las dos cosas, es decir, víctimas de las situaciones que son sujetas también libres de su propia resistencia. Entonces, en ese sentido, trascienden a algunas miradas, digamos que monolíticas sobre el tema. Entonces, ay Dios, antes del gracia, la reflexión final es que hemos visto entonces cómo el análisis de cómo se presenta a la prostituta en una obra se convierte en una ventana para adentrarse en la concepción del mundo que encierra la pieza sobre otros temas conexos, su visión general sobre las mujeres, sus concepciones raciales, su perspectiva sobre la realidad nacional, la mirada autoral sobre los problemas y desigualdades que nos aquejan como país caribeño. Entonces, los hallazgos que he presentado los pueden encontrar más extensos en el libro, es un anuncio, ponen en evidencia la pertinencia de los abordajes teóricos asumidos a lo largo de la investigación y el hecho de que las perspectivas marxista, feminista, antirracista tienen capas de sentido que aportar en el camino de mirarnos. La dramaturgia contemporánea es un espacio heterogéneo donde las visiones sobre los temas de trascendencia están en pugna y en el que de algún modo conviven varias épocas a la vez. Necesitamos profundizar y continuar la reflexión sobre nuestra creación para que desde diversidad de voces, posturas y estilos podamos acercarnos a imaginarios cada vez menos deshumanizantes y más dialogantes con la diversidad que somos. De eso se ha tratado este esfuerzo. Gracias. Gracias, Ingrid, por esta conferencia clase, género y raza. Yo sé que no lo dije en el orden, raza, clase y género, en la dramaturgia dominicana. Si hay alguna pregunta, este es el espacio, también un comentario, una crítica, lo que surja. ¿Alguien tiene algún comentario? Puede levantar la mano. Pablo Mella tampoco tiene un comentario, ¿seguro? Bueno, si no hay comentarios... Ah, sí, claro, el profe. Buenas noches, Ingrid. Yo llegué muy tarde, suele pasar, pero yo no sé si tú abordaste en tu estudio, porque no lo sé, la mirada de Chiqui Vicioso en la dramaturgia, y si lo hiciste, por favor, no sé si me puedes regalar 10 segundos al respecto. Y te agradezco muchísimo que hagas esta reflexión sobre la ideologización del teatro, porque hoy eso no está de moda, pero es necesario. De Chiqui Vicioso hay una obra que se llama Magdalenas, que es una obra de danza teatro que ella preparó para un evento de violencia contra las mujeres en aquella entonces Secretaría de la Mujer. Y es una obra donde aborda la temática de la prostitución y también realmente en la presentación no la incluí, digamos, pero en el libro está parte del análisis también de esa pieza. La incluyo junto con las demás obras en un sentido de que, y evidentemente al ser un evento de violencia contra las mujeres y ya hacer esa obra, está incluyendo la prostitución como violencia contra las mujeres. Y lo que ella hace es que presenta varios personajes que en principio no son de ocupación prostituta, sino que es una trabajadora de zona franca, es una trabajadora doméstica, por ejemplo, una estudiante, que se ven en la necesidad de recurrir a la prostitución para complementar, ya sea a nivel económico, su salario, o porque se ven obligadas a ellos también por sus patronos, digamos, o sea, por abuso sexual directamente. Entonces ella plantea un diálogo, es una obra muy dialógica en su forma,
porque está pasando lo que está pasando en el escenario, pero ella presenta a un espectador y una espectadora que se ponen a discutir en diferentes momentos. El muchacho, digamos que de alguna manera presenta las inquietudes que podría tener cualquier persona y que a lo mejor ella misma tuvo en el proceso de escritura, diciendo, no, otra obra feminista, ¿qué es lo que me va a decir ahora? Que las mujeres tienen que ser prostitutas ahora, que sí, ¿qué? Y entonces la otra le responde y le dice, bueno, si no te gusta, no la vea, pero deja que uno vea, vamos a escuchar. Se está planteando como la mirada de una persona que quiere un público inquieto, quiere un público que se cuestione, que se pregunte, y no quiere dar una bajada de línea tampoco sobre la prostitución. O sea, está de alguna manera reconociendo el universo de la prostitución como necesidad de supervivencia, también como violencia contra las mujeres, y también hay una cierta mirada de conmiseración hacia la prostituta. Y hay un juego con el tema de la Magdalena también, con un personaje que es un hombre negro que representa a Jesús de Nazaret. Ahí está, digamos que trastocando estereotipos que vemos en otras obras sobre los hombres negros como fuerte, más agresivo, etcétera, que lo tenemos en obras de Iván García, por ejemplo, de Rafael Áñez. En el caso de Chiqui Vicioso eso se transforma porque está poniendo al hombre negro en la figura de Jesús de Nazaret. Y aunque tiene una cierta mirada de conmiseración, que yo digo en esa y en otra obra donde está hacia la prostituta, que es una mirada desde arriba, ¿no? De mirar hacia abajo con cierta pena, en el caso de Chiqui al menos presenta en el final de la obra a la Magdalena principal de ella, la presenta danzando y preguntándose lo que va a hacer. O sea, hay una búsqueda de agencia también en ese personaje. ¿Cómo de qué año es esa obra? 2007, lo digo ahora mismo. Busquémosla ahí. Y fue que no la puse ahí, la de Chiqui. 2006. Ajá. Ingrid, ¿cómo, no sé si estudiaste esto, igual hago la pregunta, los usuarios, clientes o agresores, esas son perspectivas, son importantes en este cuerpo dramático? ¿Cómo son representados? ¿Como simples usuarios, como clientes distinguidos, o hay una perspectiva crítica quizá que los lleve hacia cuestionar el rol que estos tienen en el sistema de la prostitución? No sé, pienso en los hombres. Ese tema me encanta, y es apasionante y está presente en las obras, porque a la luz de los debates sobre prostitución, ¿qué lugar tiene el llamado cliente o llamado prostituidor, dependiendo de la perspectiva, ¿verdad? Es importante en las obras y es una clave para tú vislumbrar cuál es la perspectiva de la obra sobre la institución de la prostitución. Entonces tenemos en algunos casos, como esta que mencioné de la Magdalena de Chiqui Vicioso, tiene resonancia, es porque este personaje del hombre negro que representaría a Jesús de Nazaret no va como un usuario cualquiera, sino que él solamente va, le da una rosa, baila y se va. Ella es la que quiere más. Y eso pasa entonces también en algunas obras donde tenemos como al cliente romantizado, ¿no? Tenemos en el caso de Mansión Herminia de César Sánchez Veras, una obra que ganó premio Cristóbal de Llerena, una obra muy, muy bonita. Tenemos al poeta. Al personaje del poeta, que en un momento aquí el que realiza el acto heroico de alguna manera es el poeta, salvando a Herminia de un cliente, de un guardia que sí quiere como poseerla por completo, y él siempre va y utiliza el tiempo con Herminia, pero no hacen nada, digamos, no tienen relaciones sexuales. Y todo el mundo, la regenta del prostíbulo y las otras, como con cierta desconfianza hacia ese cliente, pero para ella digamos que es un alivio. El baile lleva libros y demás. Pero hay detalles de ese personaje, de cuando uno hace el cálculo de la edad que tiene el personaje, la edad que tiene Herminia, la edad en la que se supone que tuvieron amores hace tiempo, donde ella era una niña y él un adulto.
bastante adulto. Entonces hay una romantización también de ese vínculo a través de eso. El otro cliente romantizado es el de Entre Alambradas de Manuel Rueda, del que ya he hablado. Y por otro lado, entonces tú tienes otras obras, como esta de Buscando un cuero de Carlos Castro, donde sí habla mucho del tema de los abusos de los clientes. En el caso de también la de José Luis Fersola, Ofelia la Puta, habla mucho de esto. Las dramaturgas, como están la mayoría hablando del universo de la trata, ya es distinto porque es directamente, digamos que forzado, ¿no? No hay una, digamos que una ambigüedad sobre el hecho de que ellas no quieren estar en esa situación. Aunque aún en eso puede haber algunos clientes, digamos que más humanizados, o sea que tampoco hay una perspectiva monolítica en ninguno de los casos. Lo que sí se ve interesante a la luz de las teorizaciones sobre el tema es que normalmente la idea es que cliente es algo que alguien hace en un momento de su vida, pero realmente es un ser humano cualquiera que vive, trabaja, ama, estudia, etc. Ahora, prostituta es lo que la mujer es. Ese es como parte del estigma de la prostituta, de que ya todo lo que haga entonces la mujer en situación de prostitución se va a ver marcado por esa mancha de la prostitución que la va, digamos que a llevar a todo lo demás. Y ese trasfondo lo que se ve en muchas de las piezas, aun cuando, si tú ves explícitamente, tú puedes decir que todas las obras tienen una sensibilidad, los autores y las autoras, de tratar de cuestionar el estigma sobre las prostitutas. Todas las obras tienen esa sensibilidad. Sin embargo, se sale a través de la trama algunos tópicos sociales que hacen que entonces todo lo que la prostituta hace en algunos casos sea marcado entonces por su ocupación, eso es lo que ella es, mientras que el cliente no, eso es solo algo que hace de vez en cuando. Hola, buenas noches. Bueno, felicidades, me parece maravilloso, de una amplitud inmensa, ¿no? El estudio, por lo que comentas. Tengo una curiosidad, no sé si también abordas el tema ahí de la mujer, por ejemplo, haitiana. O sea, dentro de esas categorías de clase, raza, nacionalidad, el cuerpo haitiano de la mujer haitiana dentro de la trata y de prostitución, ¿sí es tratado en alguna de las obras? Mira, no encontré obras en las que fueran mujeres haitianas en situación de prostitución. Lo que de algún modo sí está en alguna obra, por lo menos recuerdo ahora Las viajeras de María Isabel Bosch, es que en la experiencia de la trata, en la experiencia de ser migrante, se reconoce como una igual a los haitianos donde ella viene. Es decir, ella llega a decir un personaje que se llama Elsa en Las viajeras, que es tal vez el personaje más trágico de todos en esa obra, que la insultan, le dicen, encima que te sacas el hambre en mi país, me rompes toda la ropa negra de mierda, le dicen, y ella dice, ¿cómo insultan la doña? Y al final, me votan como votan allá los haitianos, dice Elsa. Entonces, de alguna manera, y pasa eso en otra obra que no es de tema de prostitución, pero que, por ejemplo, una obra que se llama New York Islas, de Chiqui Vicioso, donde en las obras de migrantes, aunque traten temas de migrantes dominicanos, hacen la vinculación entre lo que sufre la persona migrante dominicana afuera y lo que sufre la persona haitiana en República Dominicana, como evidenciando como la ironía, ¿no? del maltrato, el abuso de un Estado que manda a su gente a ser emigrante y a que lo traten como sea, y al mismo tiempo trata a los inmigrantes como menos que gente. Interesante. Y luego quería comentar también que me recuerda un poco el libro de una feminista mexicana que se llama Marcela Lagarde. Es como una gurú, una maestra ella, y tiene uno de sus libros clásicos, se llama algo así como putas, prostitutas y madresposas, ¿no?
que son esas tres categorías donde ella identifica que la sociedad patriarcal cataloga a las mujeres y sobre todo le ascribe unos roles que son permitidos dentro de toda la ideología patriarcal. Entonces, dentro de esas categorías está la prostitución, que la mujer prostituta sí recibe como muchos estereotipos y muchas críticas, pero a la vez, de manera, esta cuestión como muy ambigua, desde el patriarcado sí la acepta porque desempeña un rol importante dentro del desarrollo del macho y de toda la, ¿no? Un sistema de opresión, ¿verdad? Entonces siempre es como un papel así como muy ambiguo, ¿verdad? El de la mujer prostituta. Se la quiere y se la denigra a la vez, ¿no? Se la desea y se la violenta. Ajá. Bueno. Bueno, buenas noches. En primer lugar, felicitarte, Ingrid. De verdad que, bueno, siempre te lo he dicho, mi admiración y la importancia del trabajo que tú estás haciendo, que es como casi único, por no decir único, ¿verdad? Entonces, mientras tú ibas hablando, yo pensé tuve varias ideas que te las voy a compartir y en la medida de lo posible, pues tú responderás. En el 2015, nosotros hicimos un documental cinematográfico, se titulaba Teatrografía Dominicana, que era desde la dramaturgia y la dirección. Ahí había directores, dramaturgos que entrevistamos. Y estaban precisamente Don Iván, Franklin, Chiqui Vicioso. Y Chiqui decía que realmente ella sentía que la calidad de la dramaturgia dominicana y los temas que exponía, y hablaban que era, por ejemplo, la comedia era un género recurrente, la farsa, no era proporcional en cuanto a la dimensión internacional, la trascendencia, ni del texto ni de la puesta en escena. Entonces, no sé si tú, esas obras que listas ahí, que analizas, tienes datos de qué tanto la dramaturgia dominicana ha trascendido, no necesariamente para puesta en escena, aunque sería importante, pero de que la gente lea, o sea, leer el texto. No sé si sin el CEL, si tienen, hay registros, no sé. Por otro lado, recuerdo que en el trabajo que hicimos, en el ejercicio de Medea y Yerma, no toda la prostitución, pero sí el sexo, y habían preguntas sobre ¿para qué el sexo? Si por placer, por dependencia, había un amo que yo tenía que, ¿verdad? Entonces, bueno, nada, te dejo eso ahí. Gracias. La segunda no la entendí, la pregunta. Lo del tema del sexo, que como hicimos el ejercicio de esos dos personajes, que no había prostitución, pero sí estaba el sexo como una necesidad y otra por placer. Entonces, ¿cómo se encuentra esto con esto que tú has analizado, los textos y la prostitución? Ok, mira, sobre las dimensiones, voy a volver al cuadrito y lo voy a dejar entonces porque va a ayudar. Bueno, no se ve tan mal, yo pensaba que se veía peor. Bueno, las obras son muy diversas. Lo que a mí me gusta de este corpus es precisamente su diversidad en cuanto a la, entre comillas, relevancia nacional e internacional de las piezas. Tú tienes obras como como El último instante de Franklin Domínguez, que ha sido traducida a varios idiomas, etcétera, ultra mega publicada, representada, etcétera. Entre Alambrada de Manuel Rueda también. Una farsa en do menor tiene una publicación, pero tampoco sé qué tanto eso, ha sido de tanta relevancia. Del Callejón de la Yaya, Jaime Lucero, tú tienes que la presentaron recientemente, pero no es una dramaturgia que está publicada disponible tampoco, y eso pasa con muchas de estas obras. De hecho, podemos hacer una antología de las obras que no están todavía publicadas porque muchas no lo están. O han sido publicadas y se han agotado en algún momento. Yo por eso agradezco mucho a colegas, personas que tengo un librito aquí donde están las obras de fulano, de tal, y entonces pude tener acceso a un librito que uno no sabe dónde mano lo puede conseguir. Y pasa mucho eso.
A pesar de que en algunos casos sí han ganado, digamos, por ejemplo, Las Viajeras no está publicada, pero ella la presentó en no sé cuántos países en su momento, o sea, la vio mucha gente, la llegó a presentar a mujeres en situaciones de trata o que habían vivido situaciones de trata, etcétera. La de Gisela Nolasco, que sí ganó un premio en Cuba y fue publicada por allá, pero tal vez necesita más difusión aquí. La de Elizabeth Ovalle sí ganó premio aquí, ganó premio en España. Bolo Francisco, premio Casa de las Américas, súper importante, pero la vino a presentar la compañía con la dirección de Claudio el otro día, o sea, tardó para que se viniera a representar, digo, el otro día, uno porque ya es viejo, etcétera. O sea que tenemos variedad, digamos, en las obras. José Luis Fersola, esa obra se presentó en la UAS solamente, por ejemplo, gracias a que conocí a una de las actrices que le dije que estaba bregando con esto, entonces me ayudó a contactarlo para obtener el texto. Entonces, realmente mucha variedad del acceso que ha tenido o qué tanto público ha llegado a leerlas o a verlas, digamos. Yo le doy la misma importancia a que la vio mucha gente o la leyó mucha gente, digamos, porque son para la puesta en escena en principio. Y sobre el otro tema de cómo funciona el placer dentro de las obras, ese es un punto también dentro de los debates sobre la prostitución, por ejemplo. En el caso de las obras regulacionistas, o sea, aquellas que consideran a la prostitución como profesión que debe ser regulada y protegida, hay una idea de que puede existir una prostitución sana donde la mujer disfrute también y donde elija y tenga posibilidad de negociación. Y proponen y critican, de hecho, el hecho de que se hagan tantas obras de víctimas de trata y de cosas, porque dicen que eso solo aumenta el estigma sobre las prostitutas. Y proponen entonces que las obras se presenten como más desdramatizada la profesión y se presente como esa posibilidad del disfrute dentro de ella. Y eso está en algunas de las obras, ¿no? Ahora, tú tienes por otro lado, del lado abolicionista, que es el lado que plantea, no, el trabajo, la prostitución es esclavitud y es necesario abolirla como en algún momento se abolió la esclavitud de manera, digamos, como proyecto, la abolición de la prostitución. Lo que critican es cuando se normaliza y embellece la prostitución en las obras de arte y más bien plantean la necesidad de plantear el cuestionamiento y de presentar el abuso y la violencia que forma parte de ese universo. Así que eso de cómo se presenta también la sexualidad es parte de los debates y un poco se presenta en el análisis de alguna de las obras. Bueno, mi pregunta va desde mi interpretación literal sobre el título del libro. Y no lo he leído todavía, y me parece un estudio sobre la raza, un estudio sobre el género desde el punto de vista de la prostitución. Y de ser así, ¿cuál es la importancia de hacer esos estudios desde el punto de vista de la prostitución? Y la pregunta va por dos razones, porque sea cual sea la razón me parece brillante, y porque también tengo una prostituta que me está dando por la madre en una novela que estoy escribiendo, por la complejidad de esos personajes. Ok. ¿Cuál es la relevancia? ¿Qué pregunta, Jack? La relevancia tiene que ver, por un lado, con el universo simbólico, pero también con la realidad. O sea, hay una realidad de trata y prostitución en nuestros países. En nuestro país es un país emisor de mujeres en situación de trata, pero a do por chele. E interno también. Entonces, es un país donde es una realidad que el hecho solo de hablar del tema ya es transgresor. Porque como vivimos del bulto, allante y movimiento, también en ese tema se vive del bulto, allante y movimiento y del aquí no pasa nada, ¿no? Aquí se hizo un intento de una ley sobre trata, qué sé yo, que hicieron un show y lo echaron para atrás.
cuando somos un país donde el tema de la trata es una realidad. Entonces, la relevancia tiene ese carácter como real, ¿verdad? De que esto es una realidad latente de la que nadie está hablando, y como para mí era como resaltar, y me molestaba también el hecho de que ya la prostituta dominicana, así junto, prostituta dominicana, es un personaje ya en la ficción argentina, por lo menos, full, pero lo encontré en una serie escandinava buenísima que se llamaba Wallerstein, que el primer episodio era una víctima de trata dominicana que encontraron en Escandinavia. Entonces, es un personaje que ya está en la ficción y que como nosotros hablamos de ese tema, porque no es que casi como cuando hablamos de la embarazada adolescente, pareciera como un tema abstracto de algo lejos. ¿Eres tú o tu hermano, tu primo, tu mamá o tu tía o tu sobrina? O sea, igual la prostituta. ¿Eres tú o tu mamá o tu primo, tu hermana o tu sobrina? Es cualquiera de nosotras. Entonces, ese tema de cómo se representa el personaje en la dramaturgia específicamente, pero que se puede, digamos que extender, uno puede hacer comparaciones cuando hemos visto obras cinematográficas dominicanas con estos personajes, como algunos tópicos son comunes también en la literatura, en la narrativa también, etcétera, es interesante. Y por el lado, entonces, de la relevancia de lo simbólico frente a esas realidades, que si bien nos debemos en el arte a nuestra creatividad y a nosotros mismos, también la pregunta ética siempre está, ¿no? Como de cómo estoy siendo, no fiel a la realidad, sino fiel a este personaje que me está molestando, que me está hablando, ¿verdad? Si yo le estoy metiendo mis prejuicios sobre ella, o si también la estoy dejando ser más allá de los prejuicios sobre su ocupación, si le estoy dando tridimensionalidad, si le estoy dejando vuelo, si le estoy dejando que sea más interesante, más allá, o que sea humana, ¿no? Como una cosa menos deshumanizante, que es lo que muchas veces hay en la ficción sobre la prostituta dominicana de otros países. Para mí, como forma de respirar y de ver y de decir, nosotros hemos respondido a eso. Ha habido aquí mucha dramaturgia que se ha fajado a hablar de ese tema y a presentarte mujeres que son personajes completos, o aun cuando se juega un poco de lo cómico o la farsa, donde juega hasta con lo medio bidimensional, también te lo rompe y te juega con eso. Por ahí. Perdónenme que ustedes... Bueno, vamos a hacerlo rapidito. No sé si tomamos las dos preguntas y tú las respondes. Son aquí y allá, ¿verdad? Buenas. Una pregunta. ¿Tú has encontrado textos donde no sean tan heteronormada la prostitución? Porque me fijo en todos los textos que has mencionado y todo lo que has visto. La prostituta siempre es heterosexual y en los textos como que siempre la mujer está enfocada al hombre. Entonces, quiero saber si hay otros textos que den otra perspectiva de la prostitución. Gracias. Primero felicitarte porque me parece súper interesante el tema de la investigación y porque el tema de la prostitución en sí, en la literatura, cuentos dominicanos, está ausente, está muy ausente, y ver que entonces en el teatro está presente, como que entonces me choca. Es muy difícil tú encontrar en un cuento de un autor dominicano una prostituta. Y aquí a lo que tú estás hablando, yo he estado buscando en mi biblioteca aquí, y Janet Miller en un momento dado en La vida es otra cosa, pero lo romantiza, es algo, incluso la señora que va a los campos a buscar a las muchachas y que se las trae, es una alma de Dios, esa señora va para el cielo derechita, porque es ayudando a esas muchachas que está. Entonces, no aparece así tan frecuente como prostituta. Sí, tal vez el ejercicio, la muchacha que es dadivosa, que él pinta labios rojos y todo eso, pero como prostituta en nuestra literatura, en la cuentística dominicana, incluso la palabra se invisibiliza. No la vemos, o yo no la he visto.
Haga ese estudio comparativo, dramaturgia narrativa. Está bueno. Sí, está bueno. No sé, supongo que lo habrá y que habrá que ponerse, porque a mí me pasó con obras que había visto, que como no estaba buscando eso, no me había fijado, ¿no? Entonces, como que al estar en eso, es que, pero esta obra tiene un personaje también de prostituta, ¿sabes? Eso pasa también. Entonces, cuando uno está buscando algo, lo encuentra. Entonces, sobre tu pregunta, no hay clientas en las obras, no hay clientas. Y eso es interesante, es un dato interesante a la luz de los debates sobre prostitución, ¿no? Eso es un tema interesante. Y sí hay, digamos que personaje trans solo hay en Varones, de Rafael Morla, que es Rosario, que en realidad la puse, pero Rosario ya no es prostituta en ese momento, pero decidí ponerla porque me parece que es una novedad, digamos, ¿no? Y que es interesante incluirla, pero ella sí habla de su pasado, ¿no? Como prostituta. Entonces está este personaje, pero los clientes son varones siempre, y entonces hombre, solo el bugarrón de Varones también, con clientes que son hombres, y hay un personaje en Barrio Siete Tumbas de Giovanni Cruz que se llamaba el tipo tipa, que yo pensé, bueno, será un hombre trans, no, será una mujer trans, no, es un hombre que le llaman tipo tipa porque es por adelante y por atrás, o sea, simplemente, o sea, pero realmente no hay más allá de eso. En una de las obras mías, Cueros, sí hay una mujer trans que es prostituta, que se llama Talía, pero luego en todas las demás obras, no. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Eso es interesante, lo del tema de no haber clientas, porque forma parte como del imaginario, ¿no? ¿Cuál es el imaginario que tenemos? Parte de los debates feministas sobre el tema, tú tienes que las abolicionistas te dicen, realmente no es un dato menor que la mayoría de los prostituidores sean hombres y sean las mujeres las que sean la mercancía, digamos, no es un dato menor, forma parte, digamos, del sistema social en el que vivimos. Y las regulacionistas te dirían, bueno, pero en un mercado, digamos que es regulado, con más derechos, no sé qué, la cosa se diversificaría. Bueno, entonces en esos, es interesante que aún las obras con una perspectiva que podría decirse más regulacionista, no te presentan a las mujeres como clientas de la prostitución. Muchas gracias, Ingrid, y gracias a todos los que con sus comentarios han abordado, digamos, la tesis o han aportado esta tesis que Ingrid nos presenta en el libro Prostitutas, una ventana a la dramaturgia dominicana, que pueden encontrar a la salida por hoy, sin que me mate el jefe, con un descuento especial, 650 pesos por el día de hoy. Luego pueden encontrarlo a 800 pesos en las librerías de Santo Domingo y en el Centro León en Santiago. Además, podrán encontrar un texto de Camila Enríquez Ureña titulado Por la mitad femenina del mundo. Creo que caía como anillo al dedo para la noche de hoy, precisamente. Sí, tiene 2 ensayos dentro. Uno es La mujer y la cultura, creo. La mujer y la cultura y feminismo. Este lo pueden adquirir por 50 pesos. Es un folleto, producto del esfuerzo entre el Fondo Editorial Casa de las Américas y la Editorial Universitaria Bonó, que de paso fue el texto madre, ¿verdad?, del Seminario de Hermenéutica que recientemente se realizó en el Instituto Superior Pedro Francisco Bonó. Así que muchísimas gracias, podrán adquirirlo a la salida, tomamos tarjeta, muy importante, y podemos continuar la conversación con Ingrid, allí tenemos una bebida refrescante. Muchas gracias, pasen buenas noches.